Bienvenidos al curso de Astrología Básico. Estamos en la parte número 10 de la sesión 22 del módulo 5. En este video específicamente vamos a hablar del gran vaso cósmico, de la vasija cósmica y del lacre cósmico. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Veamos ahora el gran vaso cósmico. El gran vaso cósmico es una figura formada por un trígono. Sabemos que el trígono tiene 120 grados, al que se le une a ambos lados dos cuadraturas, cada una de 90 grados, y está cerrado por un sextil. Hablamos en este caso de 60 grados. Al generarse esa figura, va a haber dos quincunциos que van a cruzar esta figura como si fueran unas aspas. Vamos a verlo ya con detalle. Decimos que el gran vaso cósmico es una figura formada por 4 planetas. En este caso tenemos a Saturno, Plutón, Neptuno y Marte. Empezamos que tenemos un trígono. Acá lo vemos ubicado en la parte de arriba. Imaginémonos un vaso, sería la parte de arriba de ese vaso. Están dos cuadraturas, que serían los lados de ese vaso. Un sextil, que sería la base, el fondo del vaso. Y si notamos, va a haber dos quincunциos, como decíamos, que cruzará esta imagen como si fueran unas aspas. Acá está la primera y aquí está la segunda o el segundo quincuncio. Esta figura indica un alto grado de receptividad, capacidad y aprovechamiento de los vínculos personales. Aparece como el depósito de las responsabilidades de otras personas. Casi siempre se trata de sujetos en los que temporalmente se delega algún tipo de poder o responsabilidad de cierta importancia social o económica. En su aspecto negativo, se puede observar esta figura en los temas de personas que asumen el papel de cabeza de turco, de chivo expiatorio o similar. Personas que asumen la responsabilidad, en este caso en el aspecto negativo, asumen una culpabilidad aunque no es de ellos. Veamos acá la carta astral de Gustavo Eiffel. Fue el ingeniero, creador, constructor de la famosa Torre Eiffel. Está en Francia. Vemos acá su carta astral. Si la limpiamos, observamos el gran vaso cósmico, que está conformado por el nodo norte hacia el medio cielo. Tenemos una cuadratura, vemos el trígono, que sería la parte de arriba del vaso, si vemos como si fuese un vaso, sería entre el medio cielo y el sol. Vimos ya la primera cuadratura entre el medio cielo y el nodo norte. Habría una segunda cuadratura entre el sol y Saturno. La base del vaso estaría en un sextil que iría desde el nodo norte hasta Saturno. Y vemos claramente entre el medio cielo y Saturno hay un quincuncio, y entre el nodo norte y el Sol se dibuja el segundo quincuncio. Ahora nos toca hablar de la vasija cósmica. La vasija cósmica es una figura formada por un quincuncio unido en los extremos por dos sextiles, cerrado por una cuadratura con dos quincuncios cruzados y unidos a los vértices de la figura. Acá vemos la imagen en donde tenemos una vasija cósmica parecida al vaso que habíamos visto anterior, pero como más ancho, es mucho más ancho. La forma amplia y abierta de este diseño astral evoca la capacidad de recepción, necesidad de ser llenado, colmado o repleto. Vamos a la imagen para entenderlo.
tenemos que la vasija cósmica, como habíamos dicho, es una figura formada por 4 planetas. Acá vamos a ver al ascendente, vemos a Júpiter, a Plutón y a Saturno. Entonces tenemos 4 planetas o 4 puntos astrológicos que se unen y vamos a tener un quincuncio, que sería la parte de arriba, ¿okay? La parte de arriba de esa vasija cósmica. Luego vamos a tener, como en los costados de la vasija cósmica, 2 sextiles. Aquí tenemos el primero, acá está el segundo. En la base vamos a tener una cuadratura. Y cuando hablábamos de los 2 quincuncios cruzados, vemos acá el primero y acá tenemos el segundo. El alto número de quincuncios señala un tupido tejido de vínculos de la más diversa índole. Aparece en personas que siempre están dispuestas a recibir y saben cómo hacerlo. Son individuos que saben aprovecharse muy bien de los vínculos que los unen a los demás. En contrapartida, se puede esperar muy poco de ellos, como no sea que ellos saquen algún provecho. Es la lectura de las personas que poseen dentro de su carta esta figura específica. Como ejemplo de la vasija cósmica, veamos la carta astral de Luis XVI de Francia. Limpiando esta carta, observamos ahora la vasija cósmica, donde interviene el medio cielo, interviene el nodo sur, la luna y Saturno. Observamos que el primer quincuncio se da entre el medio cielo y la luna, que sería la parte de arriba de la vasija cósmica. Vemos que los lados de la vasija cósmica son 2 sextiles. El primero está entre el medio cielo y el nodo sur, y el segundo entre la luna y Saturno. La base de esta vasija cósmica la constituye una cuadratura que podemos observar entre el nodo sur y Saturno. Y como vemos la imagen, hay 2 quincuncios que se entrecruzan dentro de la vasija cósmica, y el primero va desde el medio cielo hasta Saturno y el segundo desde la luna al nodo sur. Por último, en este video vamos a ver el lacre cósmico. El lacre cósmico es una figura formada por 2 oposiciones en forma de aspa entrecruzadas. Está constituida por 2 semicuadraturas que cierran los lados estrechos y 2 esquicuadraturas que lo hacen por los otros lados. Es una figura cerrada que tenemos, donde tenemos 2 oposiciones, 2 esquicuadraturas, 2 semicuadraturas. Las oposiciones conllevan antagonismo y fuertes ataduras. Las semicuadraturas suponen temores y preocupaciones, y las esquicuadraturas anuncian interrupciones que impiden la continuidad de alguna actividad, proyecto o trabajo. Esto es, en términos generales, lo que puede significar dentro de la astrología, obviamente, la figura de la oposición, de la semicuadratura y la esquicuadratura. Para entender esta imagen o esta figura como tal, vemos que el lacre cósmico es una figura que está formada por 4 planetas que se unen. En este caso tendríamos a Venus, a Saturno, en la parte de abajo tenemos a Neptuno y la Luna. Teníamos los 4 planetas. Tenemos 2 oposiciones que forman aspa. Tenemos la primera, acá estaría la segunda. Y tendríamos 2 semicuadraturas, que serían los puntos pequeños. Estos puntos pequeños, la primera entre Venus, Saturno, y la segunda entre Neptuno y la Luna. Esta imagen se va a cerrar a través de 2 esquicuadraturas. Vemos la primera entre Venus y Neptuno y la segunda entre Saturno y la Luna.
El lacre cósmico se trata de una figura muy tensa y peligrosa. Es más de la mitad de los casos estudiados aparece en personas que han padecido algún tipo de percance accidental que los ha colocado al borde de la vida, o mejor dicho, al borde de la muerte. Se asocia con situaciones de alto riesgo y aunque aparezca en personas calmadas y reposadas, siempre se puede esperar que el individuo sea internamente muy inquieto y que experimente un suceso accidental con alto riesgo para su vida. En ciertas épocas de la vida tiende la experiencia de ser cesado, es decir, dejar de trabajar, dejar de hacer labores, dejan de realizar las tareas que venían realizando, ejecutando, deben de dejar de hacerlas y pueden vivir una sensación de merma en lo que serían las interrupciones muy típicas que se viven a veces como descansos, treguas de la vida, pero que en cierta forma este tipo de treguas, este cesantía, no se siente tan beneficiosa ni tan maravillosa, no son vacaciones. Hasta acá dejo el video, la verdad no logré ubicar un ejemplo para el lacre cósmico, no es fácil, hay que revisar, no es igual que decir voy a buscar algún famoso con un quincuncio, con una cuadratura, incluso con una cruz cósmica o una T cuadrada, etcétera. Ya hay algún tipo de imágenes, figuras de aspectos que es un poco más difícil conseguir. Sí los hay, y los hay muchísimos, pero sería rastrear, a ver, incluso rastrear en los años en que en el cielo se formó este tipo de figuras para ver en ese año qué famoso ha nacido, y saben que es una tarea que no es tan sencilla.